Vamos a darle inicio al encuentro sincrónico programado para hoy 26 de mayo del 2020. Corresponde a el programa de ingeniería virtual en la asignatura contabilidad, fundamentos de contabilidad. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes unas diapositivas para explicarles al respecto del trabajo que tenemos para esta semana. Espero de que cualquier duda con el mayor de los gustos, ¿cierto? Vamos entonces a mirar lo que son las cuentas y su clasificación. Hablamos nosotros de que una cuenta como tal es un registro que se utiliza a nivel contable para mirar lo que son los aumentos y las disminuciones en cualquier parte de una partida a nivel contable, ¿cierto? Ya sean de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de gastos, de costos de venta, cualquiera de ellos, ¿cierto? Asimismo, esas partidas tienen una clasificación. La clasificación viene en tres partes, ¿cierto? Las cuentas reales serían las de activos, pasivos y patrimonio. Las cuentas nominales de ingresos, egresos y costos. Y las cuentas de orden serían de deudores y acreedoras, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa clasificación de las cuentas, básicamente lo miramos desde el punto de vista de la naturaleza de ellas. ¿Qué se quiere con esto? Dejar claridad al respecto de cuál es la posición de cada una de ellas dentro de la estructura que se tiene a nivel contable. Entonces, si hablamos nosotros de los activos, serían todos aquellos, luego miramos la clasificación general, serían todos los que empiezan por uno en un balance general. Esta sería la posición. Activos, pasivos y patrimonio. Luego de ello, miramos lo que es la ecuación contable, que estaría en la última diapositiva, mirando que los activos siempre van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. Dentro de los activos tenemos lo que son activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son todos aquellos activos que son convertibles muy rápidamente en efectivo, como lo son caja, bancos, inventarios, inversiones temporales, cuentas por cobrar, entre otros. De una manera muy coloquial, los pasivos sería todo lo que debe la empresa y el patrimonio lo que poseen, ¿cierto? Entonces, dentro de esa clasificación, encontramos nosotros que sería la posición en un balance general de las cuentas como tal. Como les venía diciendo, en esta clasificación, los reales representan todos los valores tangibles, lo que tiene, lo que le acaba de decir, todo lo que tiene la empresa, ¿cierto? Incluyendo el buen nombre, que también es negociable, ¿cierto? En los nominales, vemos que al finalizar un ejercicio contable, podemos encontrar lo que son las utilidades o las pérdidas, y esas serían las nominales. Y de orden, agrupa todo lo que son los valores, las circunstancias que se pueden llevar a afectar una estructura financiera dentro de la organización. Pueden ser de carácter, digámoslo, deudoras o acreedoras, ¿cierto? Luego nosotros, de acuerdo al plan único de cuentas, sería la estructura que nos va a dar a nosotros la uniformidad en el registro de las operaciones económicas, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que el plan único de cuentas a nuestra fecha ha tenido unas modificaciones por las normas internacionales de información financiera. Han cambiado no muy significativamente lo que es la estructura del plan único de cuentas como tal, sino en algunas cuentas específicas, ¿cierto? Dentro de ese catálogo de cuentas del plan único, podemos nosotros mirar la estructura como se da, ¿cierto? Primero encontramos
¿Cuál es la clase? El primer dígito que nos da a nosotros la clave, o sea, el factor diferenciador o cómo identificamos nosotros cada uno de esos grupos. Entonces decimos, el primer dígito es la clase, el segundo dígito hablamos nosotros del grupo y tenemos con 4 dígitos el nombre de la cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de los que inician por 1, entonces decimos que son de cuentas activo. Luego miramos a qué grupo pertenecen y si le ponemos 2 dígitos y colocamos el 11, estaríamos diciendo nosotros de que son los disponibles. Si le agregamos otros 2 dígitos y le colocamos 05, entonces ya tendríamos 1105. Nos está diciendo cuál es la cuenta. En este caso sería caja, que sería 1105. Pero dentro de esa cuenta existen 2 cuentas, caja general y caja menor. Entonces se hace necesario identificarlo con otros 2 dígitos. Entonces ya sería, si hablamos de caja general o de efectivo, hablamos de la 110505. Sería la subcuenta con los 6 dígitos. Y la otra subcuenta que está dentro de la cuenta de disponibles, hablamos de la 110510, que sería caja menor. Si en algunos casos, algunas empresas pueden utilizar auxiliares, por lo que serían más de 6 dígitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificamos nosotros un banco? De acuerdo al catálogo de cuentas definido por el Plan Único de Cuentas. Entonces, hablamos de que esa cuenta de bancos es de clase 1, que sería dentro de los disponibles. Ya hablamos, cuando decimos disponibles, hablamos de los 2 primeros dígitos. La cuenta como tal es 1110, pero dentro de las subcuentas, si nosotros tenemos varios bancos, entonces podemos llamarla 111005, le damos el nombre de un banco, 111005, 06, le damos el nombre de otro banco, 111007, le damos el nombre de otro banco. Pero en algunos casos, cuando tenemos varias cuentas en un mismo banco, podemos trabajar con los auxiliares. Dentro de la clasificación, y hablábamos del primer dígito, decimos que son activos, clase 2 pasivos, 3 patrimonios. Los 3 primeros corresponden al balance general. 4, 5 y 6 hablamos de el estado de resultados y tenemos ya los costos de producción, las cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Esas, por lo general, para este curso no serían como muy comunes manejarlas, lo que son 7, 8 y 9. Dentro de esa estructura que tenemos nosotros del activo, clase 1, entonces, como les decía al inicio, representa todo lo que son los bienes que tiene la empresa, de una manera coloquial, lo que posee la empresa, ¿cierto? O sea, por lo general, todos esos activos son de naturaleza débito y van a incrementar en ese ladito, ¿cierto? En el lado izquierdo. Y disminuyen al lado derecho. Entonces, decimos nosotros que una cuenta tiene 2 partes, el débito y el crédito. El débito corresponde en los activos, digámoslo, a lo que la empresa tiene y registra como un aumento, y cuando disminuye, estaríamos afectando el crédito. Por ejemplo,
vendemos mercancía, recibimos un dinero, estaríamos dándole en el débito ingreso a un dinero y por partida doble tendría que salir de otra parte, entonces ya afectamos a otra cuenta, que sería la 14. Y de ahí ya sería el crédito. Siempre debemos de manejar la estructura. Lo que ingresa debe de salir en las mismas proporciones. Si vendimos mercancía por cualquier valor, 5 o 10 millones de pesos, esos mismos 5 o 10 millones de pesos tendrían que estar saliendo de otra cuenta. Entonces, esa estructura nos permite a nosotros ir organizando lo que es básicamente el proceso contable. Luego, dentro de esa clasificación, mirábamos nosotros y les decía con el ejemplo que trazábamos, 11, que ya manejamos 2 dígitos, serían los disponibles, y aquí tenemos el nombre de la cuenta, caja, y aquí en caja se hace necesario manejar lo que son los 6 dígitos para poder identificarlas, ¿cierto? Porque si colocamos nosotros 1105 solamente, serán caja. Pero dentro de esa cuenta, de los disponibles, hay caja general y caja menor. Entonces se recomienda trabajar con los 6 dígitos. Y aquí tenemos ya más ejemplos sobre las cuentas 12, 13, 14, 15, 16 y 17, que serían los disponibles, las inversiones que hace la empresa, los deudores, cuando tenemos cuentas por cobrar, los inventarios, hablamos de la 1405, de materias primas o mercancía no fabricada por la empresa, ¿cierto? La 15, propiedad, planta y equipo, todo lo que tiene la empresa con respecto a terrenos, construcciones, edificaciones, todo esto iría por la 15. Cuando hablamos de intangibles, también hablamos de documentos negociables y podemos nosotros manejar dentro de ellos un crédito mercantil. Sería lo que a grosso modo se tiene dentro de la estructura que las organizaciones en el medio están construyendo una vida crediticia, entonces sacan créditos y así sucesivamente, ¿cierto? Lo que son los gastos diferidos o pagados por anticipado, hablamos nosotros de esa cuenta, por lo que en un muy alto porcentaje nosotros tenemos anticipos y podemos obtener beneficios en el momento de hacer esos gastos pagados por anticipado. Un arrendamiento pagado por anticipado, pueden deducir o rebajarle alguna cosa, ¿cierto? Dentro de la estructura de los pasivos, de una manera coloquial y muy entendible para nosotros, es básicamente lo que la empresa debe, ¿cierto? Las obligaciones contraídas por la empresa para un pago futuro. Entonces también podemos hablar dentro de esto, de esta estructura de los pasivos, de pasivos corrientes y no corrientes. Los pasivos corrientes serán todos aquellos a corto plazo y los pasivos no corrientes serán los pasivos a largo plazo. Es de naturaleza crédito, aumenta el crédito y disminuye en el débito. Y aquí tenemos algunas cuentas dentro de la estructura que nos presenta el Plan Único de Cuentas. Hablamos de las obligaciones financieras que corresponden al grupo 21 y dentro de la 21 tenemos algunas deudas que se tienen, puede ser con los bancos, entonces hablamos de bancos nacionales. Cuando tenemos deudas con proveedores, ya podemos estar nosotros dentro de esa estructura manejando la 2205. Cuentas por pagar. Todo lo que es por pagar iría dentro de la clasificación del pasivo. Y tenemos también lo que son obligaciones laborales, salarios por pagar, primas, cesantía, lo que esté causando, lo que se esté causando a nivel laboral.
Y por lo general, todas las empresas tienen unos pasivos estimados y unas provisiones, ¿cierto? Para mantenimiento, reparación, de reparaciones locativas, lo que estimen conveniente para un momento determinado de una contingencia. De igual manera, los diferidos serían todo lo que son ingresos recibidos por anticipado. En algunos casos, y miramos con un ejemplo muy tradicional y en esta época, vemos cómo se hacen algunos contratos, se cancela o se da un adelanto del 50% o un porcentaje determinado, pero por motivo de la contingencia no se ha podido ejecutar el contrato. Entonces, esos serían unos ingresos recibidos por anticipado. ¿Por qué de carácter del pasivo? Porque nosotros no podemos disponer de ellos hasta no darle la entrada normal, que sería por la ejecución de una labor, ¿cierto? Y por último tenemos lo que son todos los bonos y papeles comerciales en circulación, lo que nosotros podamos convertir muy rápidamente en dinero o estamos adquiriendo algunos de estos documentos comerciales para poder apalancarnos y darle continuidad y desarrollo al objeto social. Dentro de la estructura que se tiene a nivel del patrimonio, que sería la cuenta número 3, es la que representa los aportes de todas las personas que pertenecen. Dependiendo del tipo de empresa, podemos decir nosotros que es si es una sociedad anónima, entonces hablamos de los accionistas. Si es una empresa de responsabilidad limitada, hablamos de los socios. Si es de una cooperativa, hablamos de todos los asociados. Entonces, de acuerdo a ella, va a representar todo lo que serían esos aportes de las personas que están fundando, creando o llevando a cabo una acción dentro de un objeto social. Entonces, el patrimonio, de igual manera que los activos y el pasivo, también tiene una estructura, y es cuando se inician actividades o operaciones, lo que son aportes sociales, cuando hay donaciones, reservas obligatorias definidas por los estatutos, las divisiones, lo que son los dividendos que se tienen en las empresas, la repartición de utilidades. Cuando se cumple el ciclo, que puede ser, digámoslo, mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, vemos nosotros que el ejercicio nos arroja un resultado. Pueden ser utilidades o pérdidas, ¿cierto? Y en algunos casos, las inversiones que hace la empresa le pueden dejar un superávit o alguna valorización dentro de eso que se está llevando a cabo. Hablamos de la estructura de los ingresos, que serían los que vienen con el número 4 antecediendo la cuenta. Y digámoslo así, es básicamente lo que son los ingresos que tiene la empresa, ya sea por una actividad continua o una ocasional. Cuando hablamos de la continua, es dentro del desarrollo del objeto social, y las ocasionales es en cualquier momento se puede prestar una asesoría. Mire que el objeto social no es de una empresa comercializadora, no es prestar asesorías, pero en algún momento se puede prestar una asesoría y esos serían unos ingresos aparte. Esos no están constituidos como ingresos operacionales. Esos serían no operacionales, que serían esporádicos, ¿cierto? Dentro de ese ejemplo que les trazo acá, hablo de los operacionales. En un hotel, mire que es un ingreso, hablamos del 4, pero es el desempeño habitual de sus labores. Y cuando hablamos de los no operacionales, hablamos de los arrendamientos y sería algo ocasional. Arrendamos una herramienta por
cualquier situación, un escritorio o algo así ocasional, serían dentro de los no operacionales. Dentro de esa estructura que teníamos, entonces decíamos, hasta aquí tenemos 1 activos, 2 pasivos, 3 patrimonio, 4 ingresos, y de la clase 5 serían lo que son los gastos. Todo lo que la empresa puede desembolsar, o las erogaciones que tenga están determinadas como clase 5. El pago de sueldos, servicios públicos, arrendamientos. La naturaleza de esta cuenta es débito, aumenta en el débito y disminuye en el crédito, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros cancelamos cualquier servicio o se compra algún elemento o pagamos sueldos, vemos que aumenta en el débito y disminuye en el crédito, ¿cierto? Por ejemplo, cancelamos los sueldos. Entonces, a las 51:05 estarían entrando el monto que nosotros definimos como sueldos. Y si la pagamos en efectivo, ya afectaríamos en el crédito a la caja general o al banco, según el pago que hagamos. Esta sería la clasificación de los gastos operacionales de administración, todo lo que tiene que ver con la parte interna de la organización. Lo que está por fuera serían operacionales de venta. Es bueno hacer claridad aquí en la 51 y en la 52, ya que estas dos cuentas, dentro de su estructura, manejan el mismo nombre de las cuentas. ¿De qué se diferenciarían la 51 y la 52? Que unos son operacionales de administración y los otros son operacionales de venta. Lo que se tiene a nivel interno serían operacionales de administración y externo de ventas. Entonces, dentro de esa estructura, vemos nosotros que podemos, al finalizar el ejercicio, podemos tener ganancias o pérdidas, y también estaría dentro de esa clasificación de los gastos. La clase 6, que serían los costos de venta, hay una representación y una adquisición, digámoslo así, de productos para vender al por mayor o al por menor, y vemos también que tiene una estructura donde aumenta en el débito y disminuye en el crédito. Dentro de la clasificación de los costos de venta, entonces ya tenemos, por ejemplo, vamos a construir un edificio. Dentro de esa estructura tenemos nosotros los costos de venta, lo que es todo el material de construcción sería un costo. Y luego tenemos, para una empresa comercializadora, compra y venta de productos y servicios que pueden afectar en un momento determinado a la empresa. Hasta el momento, Juan David, ¿tenés alguna duda? No, profe, vamos bien. Vamos entonces a darle continuidad. Y hablamos de la estructura que se tiene dentro de la misma operación, que serían los de clase 7. Son todas las erogaciones, las salidas que se tienen directamente con la elaboración de los productos o bienes. Cada vez que nosotros, digámoslo, recogemos o vendemos, básicamente la estructura como tal sería de las erogaciones, o sea, lo que directamente serían los gastos que se tienen para la elaboración de un producto o un bien, ¿cierto? Entonces,
también son de naturaleza de débito similar a los costos. Dentro de esa clasificación de producción hablamos de la materia prima, la mano de obra directa, los costos directos, los contratos de servicio. Entonces, de acuerdo a la estructura que venimos manejando con 4 y 6 dígitos, eso se determinaría según la necesidad de la empresa, ¿cierto? Entonces, si hablamos de mano de obra directa, recuerden que esto es los que inciden directamente sobre la elaboración de un producto o un servicio. Esta sería para nosotros la ecuación contable, que sería básicamente la estructura y el final del ejercicio. Entonces decíamos que los activos van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. Cada vez que nosotros vamos a ejecutar acciones dentro de esa estructura, entonces lo vamos llevando un paso a paso y decimos que inicialmente arrancamos con el libro diario, que sería asentar o realizar los registros que se tienen de acuerdo al movimiento. Luego abrimos un libro mayor, que también es conocido como cuentas T, y nos permite a nosotros ir, digámoslo así, concatenando, cruzando y mirando qué movimiento realmente se tiene dentro de ellos. Luego empezamos a saldar lo que son esas cuentas, y al saldar esas cuentas tenemos unos saldos, valga la redundancia. Esos saldos los llevaríamos como quedaron, ya sea en el débito o en el crédito, los llevamos al balance de prueba, y allí la partida tiene que ser igual. Los débitos deben de ser iguales a los créditos. Luego entramos ya a hacer lo que son los ajustes y los cierres respectivos, ¿cierto? Todas las cuentas temporales, que serían las 4, 5, 6, se van a cerrar contra el estado de pérdidas y ganancias, y de ahí ya definimos el estado de pérdidas y ganancias, y de acuerdo al resultado lo llevamos al balance general. Si es una utilidad, la llevamos sumando, y si es una pérdida, la llevamos restando. El balance general como tal, digámoslo, es una herramienta que se tiene a nivel organizacional para la toma de decisiones. Esto permite a las empresas mirar y analizar su estructura financiera desde allí. ¿Qué es lo que se quiere con ello? Es manejar y conocer dentro de las organizaciones todo lo que concierne al movimiento de compras, ventas, gastos, ingresos. Y eso nos permite, al cabo de un periodo contable, definir si tuvimos utilidades o pérdidas y conocer exactamente qué tenemos dentro de una estructura llamada balance general, qué tenemos, qué debemos y cuál es nuestro patrimonio. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? Profe, ¿usted nos puede explicar un poco esa tarea donde hay que hacer el balance general, balance de prueba? Listo, sí, sí, sí. Venga, estos encuentros son básicamente para ello, ¿cierto? Es entrar nosotros a clasificar de acuerdo al plan único de cuentas. Entonces, hay una manera muy sencilla, y es en Google, puedes darle en búsqueda, puedes colocar así resumido el PUC o PUC, y te sale el plan único de cuentas. ¿Qué hacemos nosotros? Es identificar cada una de esas cuentas, entonces las buscamos. Con el nombre que tenés ahí, lo digitas y te va a salir un código. Entonces lo vamos a separar. Los que son 1 serían activos, los que son 2 pasivos, y los que son 3 serían del patrimonio. Con eso armamos nosotros la estructura del balance general. Es la separación de las cuentas para poder llegar al balance general. Profe, ahí se aplica la partida doble. O sea, por ejemplo, si yo tengo inventario de mercancías por un valor y lo anoto, digamos, en el débito, en alguna otra cuenta tengo que colocar ese mismo valor.
Venga, los inventarios básicamente son de naturaleza débito y hablamos de activos. Cuando vendemos mercancías sí hay que afectar dos, pero por lo general, cuando compramos o vendemos mercancía, siempre afectamos dos cuentas. ¿Sí me entendió? Sí, o sea que el trabajo básicamente se trata es como de separar según el PUC cada uno de los ítems. Claro, darle la estructura a ello y mirar así básicamente lo que dentro del proceso contable podemos encontrar. Entonces, si hablamos de las cuentas de naturaleza débito o crédito, que serían ya estructurarlas de acuerdo al plano único de cuentas, ¿cierto? Todo lo que son uno estarían siendo activos, dos pasivos, tres patrimonio, y con ello podemos armar el balance general, ¿cierto? Luego de separarlas bien, entonces permite tenerlos claros en qué parte los colocaríamos. Y al finalizar, debemos de encontrar lo que es la partida doble. O sea que con esos valores que usted nos da ahí, haciendo el balance general, nos debe dar lo mismo en la partida doble. Claro, la ecuación contable nos dice que todos los activos van a ser iguales al pasivo más el patrimonio. O sea que la sumatoria de todos los activos te tendrá que dar igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Ah, listo, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Venga, ¿tenemos alguna otra duda? Profe, por mi parte no. Julián, ¿tenés alguna duda? Profe, buenas noches. La verdad, como no logré entrar temprano, tratando pues de buscar el correo anterior para poder entrar, me perdí un poquito en qué habían hablado. La verdad, pues en este tema de cuentas siempre le da uno como dificultad inicialmente identificar a cuál pertenece cada una. Sí. Pues con la actividad que hicimos, pues trata uno de aclarar un poquito, pero sin embargo se pierde uno mirándolo el trabajo, se pierde uno como de este valor donde lo pongo, porque lo que entiendo es cada cuenta, o sea, una empresa abre cada una de esas cuentas, las tiene como las tiene, esos que una cuenta que tienen un banco y cada cuenta de esas es la que se maneja con lo que es el activo, el pasivo, esos que vos se manejas a nivel interno, profe. No, venga, la contabilidad sí se maneja a nivel interno, ¿cierto? Pero puede dar información a nivel externo a quien lo requiera. Pero cuando nosotros hablamos de a nivel contable, hablamos de un movimiento. Entonces, vos o cualquier persona crea empresa y con ello la pretensión es ejecutar acciones, pueden ser comerciales, comprar y vender, ¿cierto? Entonces, esos movimientos son los que estaríamos nosotros realizando los registros para poder llegar a esos estados financieros. Entonces, ya si, por ejemplo, tenés buenos ingresos y querés abrir una cuenta en un banco, tranquilamente depositas tu dinero en el banco. Pero lo que es el movimiento diario es el que nos va a dar a nosotros esa estructura y nos va a permitir organizar dentro de un proceso que sería la ejecución de acciones dentro de ese proceso, como te digo, con el libro diario que hacemos
todos los días se hacen los asientos o los registros respectivos de compras y ventas. Luego vamos a un balance, vamos a un libro mayor o cuentas T, ¿y qué hacemos? Empezamos a vaciar tal cual como tenemos nosotros esa estructura de los movimientos que se han tenido, los colocaríamos en las cuentas T o en el libro mayor, y luego vamos a sumar débitos y créditos y sacamos un saldo. Al mayor le restamos el menor y esos resultados que acabamos de encontrar son los que llevamos al balance de prueba. Ya luego hacemos lo que son los cierres y los ajustes, para cerrar las cuentas temporales, como le decía ahora a Juan David, que son todas las cuentas de naturaleza 4, 5 y 6 que van contra el estado de pérdidas y ganancias. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente las cerramos y quedarían las cuentas 1, 2, 3 que van al balance general. 4, 5 y 6 van al estado de resultados. Entonces, ya nosotros con ello organizamos toda esa estructura y miramos en un periodo que puede ser mensual, bimestral, trimestral o semestral o anual. Por lo general es anual, pero mes a mes se van haciendo lo que son los cierres respectivos, ¿cierto? ¿Qué se hace? Depurar lo que es la información para poder llegar al estado financiero, que es el que nos está contando a nosotros cómo estamos. Es básicamente eso. Entonces, una última duda. En el trabajo que abajo aparece capital sin valor. Ajá, con un signo de interrogación. Eso. Bueno, cuando nosotros vamos de una vez, mire, entramos de ahí vamos al armar lo que es el balance de prueba. Llevamos débitos y créditos, ¿cierto? La sumatoria de los débitos y los créditos tendrá que ser iguales, pero en este orden de ideas no te va a dar igual, ¿cierto? Va a haber una diferencia. La diferencia es la que nosotros vamos a colocar donde tenemos los signos de interrogación. Por ejemplo, te dio en los débitos, te dio 50, pero en el crédito te dio 30. ¿Cuánto falta para llegar a los mismos 50? 20. Entonces, esos 20 serían el signo de interrogación. Y si lo cuadramos, estaríamos diciendo de que los débitos, en la partida doble, los débitos serían iguales al crédito, ¿cierto? ¿Te quedó claro ahí, Julián? Sí, profe, o sea que eso viene siendo como los ajustes. Sí, básicamente. General. Sí. Porque cuando nosotros hablamos de ajustes, hablamos de depreciaciones y hablamos de otras carretas, pero en este momentico pueden hacer los ajustes respectivos para luego cerrar las cuentas que tenemos y hacer el balance general. Profe, qué pena. Cuando se refiere a cerrar, ¿es qué? Cerrar las cuentas. Sí, básicamente es eso, ¿cierto? Depurar, en palabras como coloquiales, depurar toda la información, como limpiar y mirar para poder separar, ¿cierto? Las cuentas del activo, las cuentas del balance general y las cuentas del estado de resultados. Entonces, como ya en varias oportunidades te lo he dicho, o lo hemos visto acá en este momentico, dejamos las cuentas 1, 2, 3 que van al balance general, 4, 5 irían al estado de resultados. Es eso, es entrar a cuadrar y sacar las que corresponden al balance general y las que corresponden al estado de resultados. Es eso. Listo, profe, gracias. Listo. Julián, ¿tienes alguna duda? No, señor. Bueno, muchachos, recuerden que el video también va a estar disponible en la página. Espero de que recuerden cualquier duda con el mayor de los gustos. Tenemos el correo interno y tenemos lo que es el foro de dudas. Entonces, por el foro de dudas pueden consultar. Ustedes saben que en el término de 24 horas estaría contestándoles y dejando evidencia ahí, ¿cierto?
Recuerden que pueden armar grupos también y cada una de las personas que conforman el grupo pueden subir o deben subir los trabajos a la plataforma de manera tal que nos quede evidencia, ¿cierto? No importa que los trabajos estén repetidos, pero que nos quede evidencia de que los trabajos los subimos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, con el mayor de los gustos, no siendo otro el motivo de este encuentro, como les decía, y es, digámoslo así, es algo muy de nosotros, sería básicamente el encuentro sincrónico para despejar dudas y adelantar un poquitico al respecto. De todas maneras, yo les agradezco mucho, muchachos, por participar y por estar atentos a estos encuentros. Les agradezco mucho, que tengan una feliz tarde y que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe.